¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, señor. Bueno, qué bien. Estamos. Qué bien, te noto abrigadito ya. Y está medio fresquito. El cuellito me preocupa, pero... No, ahí no hay problema. A la mañana iba a salir ya con mi remerita famosa y volví. O sea que ahora que, perdón, que no sé por qué le importaría a la gente. No voy a decir más. Entonces, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? Bien, un saludo a toda la audiencia, a los compañeros. Bueno, Felipe. Buenas tardes para todos, ¿cómo le ¿Cómo va? está? ¿Todo Muy bien? bien, lindo viernes. Bueno, no Sí. quería decir nomás que Fresquito preparé está. todo el mate y no rayo. ¿De qué? ¿El mate? Sí, que la O sea, aquí hice lo mismo, mira. Tienes que pedir una me mesita había ahí. acordado. Lo que tenemos que pedir es una ampliación de lo que tenías a la mañana acá. Fui un calientapado, ¿verdad? Una ampliación de lo que tenías a la mañana acá. A la ¿Qué? tarde, muchachos. Ahí está otro programa, le decís. Ah, tax, sí, en el- Claro, sí, entonces- sí. Una ampliación ahí, Lo uno. vamos a intentar. Yo creo que tenemos que hacer una ronda de tereré o ahora nuestra moda de Algo. mate yeré, ¿verdad? Cualquier mate, Claro. sí. Sí, señor. Mate, cocido, todo. ¿Les pasó algo? ¿Están bien? Estamos bien, Estamos papá. bien. Tranquilo. Hoy creo que todo más tranquilo. Yo recibí ciertas mordidas allá anoche, pero bien, tranquilo, me la banco. Bueno, ¿pero tenés antirrábico o no? Sí, Y papá. bueno, entonces no te preocupes. A veces también hay que mostrarle un poco los dientes, güey. Claro, así, man. Está pues, Bueno, ¿encontraron la solución a algún problema de este país hoy? yo ni pretendo solucionar. Apenas con que se debata, para mí ya está bien. Vamos a ver si hoy vamos camino a eso. Por ejemplo. Hoy vamos a tener un tema. A ver también, si de la mesa para que surge nos- algo. Nos acompaña, ¿verdad? Claro. Ajá. Y agradecemos ya en un rato, vamos a hablar con ellos. Lejos de calmar las aguas, ya que estamos en la cuestión, Qué buena nota metiste hablando de eso iba a con, decir- con la gente de los pescadores. los todo. pescadores remansos están peor que ayer, mañana van a claro. estar peor que hoy, Y bueno. y así van a ir, ¿verdad? 12 minutos de muy buena La charla. señora decía, Sí, me que decía sí. hoy, mira, soy un octágono, me dijo, hoy. De tanto pescado que ella como, pues si no como yo, esto se me... Me echa a Sí, perder. Claro, era redondita, dice, ahora Claro, soy octavo, ¿no? Ahora soy un octágono, dijo, ¿verdad? Como en referencia que estaba como diciendo Claro. que está muy bien, ¿verdad? Está... Y preocupada ella por declaraciones ayer el ministro también. Ah, no. Bueno, las no declaraciones, Sí. hay que ponerle, hay que buscar una categoría, digamos, para lo que no dijo y dijo, ¿verdad? Lo que sí quedó, y yo hasta anoche pensaba que era una percepción mía, pero me lo dijo hoy en radio la señora Perla, me decía, el ministro está pidiendo que se compre en el súper. Más bueno. Claro. Otra vez el súper. ¿Y nosotros qué? Claro, No, pues, cuando- porque cuando dice el ministro lugares que tienen muchos toqueos, evidentemente es el súper, papá. No, o que te pueden dar la garantía y mostrar cuándo compraron. La factura. Bueno, pero. No, un pescador sí. no te puede decir, mira, esta es la factura que Claro. me dieron hoy en el río de lo que yo saqué y No, pesqué. de la foto de cuando pesqué. Claro, es más, lo que El código de barra del claro, pescado. Este es el No. código de mi metraje de línea, era este hasta que tirar el agua y... Sí. Y si puede Claro. ser, y si Este puede y- ser el súper de los amigos del gobierno, mejor y el todavía. problema que ella me planteara es el súper otra vez, El ¿verdad? sobrinazo. Ah. Y el problema nomás es que, está bien, vamos a hacer que todos los pescadores le vendan al súper como para proteger, digamos, esto, y le pagan a 90 días. Mm. Tampoco hay. Tampoco. ¿Entendés? O sea, le pagan a 90 días. Véndanle todo el supermercado, no hay problema. Sí. Vamos a tocar todos los supermercados del país, todos. Sí. A 90 días. ¿Y qué hacen durante 90 días? Ahora está esperando. Si hoy están preocupados porque no pueden venderlo de hoy para comer hoy o mañana, Claro. imagínate si ellos meten en el supermercado y 90 días y esperando ahí, 60, cuando Cautela. mucho, o 30. Entonces, Claro, lo que pasa es que cautela, lo que dice ¿verdad? el ministro, para mí por lo menos, es una respuesta sí para el que va a ir a comprar, digamos, de hecho, nomás luego de ese lugar tal vez. Pero no es la respuesta a lo que se le planteaba, que le decimos a los pescadores Claro, que son... es que no dio los que respuesta. están. Claro, porque diga, Se claro, puede evadió. decirle a la gente, revisar a comprar Es el más, le súper. preguntaron, che, y Hay si te gente que lo va a invitan, hacer, pero y los que no. si te invitan a comer un chupín, vas ahí. Y mira que se quedó mirando. Un Claro. silencio. Sí, un Sí, momento. confío, y a lo mejor si me dicen que es un dorado. Eso fue un muy mal viaje. ese momento. Pero es lo que pasa, y claro, ya es entrar en un nivel también de demasiada información. Si yo te decía que el día antes le decía a unos amigos, vamos a ir a comer pescado, y todos Claro. dijeron, no, mejor Es que no. todos están Gente así. informada, claro, pero ¿quién se va a arriesgar? La única que se arriesgó, con todas las críticas que tiene, es la intendente Mariano Roca Alonso. Ah, sí. O sea que bien, se fue hasta el lugar, bien, ¿no? bien la medida, bien Sí. jugado. Es una persona que tiene muchísimas críticas, muchísimas De cosas. todos lados, pero ahora digo, Inclusive pescadores hecho- no se van a quejar hoy. Hecho de Claro. corrupción y todo, pues ella se jugó por su, digamos, por su gente ahí, ¿verdad? Entonces, hay compañeros que fueron, colegas, digo, que Sí. fueron hasta el lugar, que están ahí, y son esos riesgos que tiene que asumir, digamos, la función pública, sobre todo cuando la opinión apunta a un protagonista como el responsable, la respuesta o la dirección o la conducción. Tal vez incluso, si yo querés, podemos empezar a decir, pero esto es más del Ministerio de Salud. ¿Verdad? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? No. Este hombre Claro. hoy, Ariel Oviedo, el ministro del Medio Ambiente y Sustentabilidad y no sé qué otra historia,
es el que tiene la obligación de la respuesta para el público, para la gente. Pero él se sentía al margen de eso. Como Claro. que él no... Me parece que, no sé, se sentía al margen de todo porque como que... Y le estaba pasando letra a Fariña y sí, que no, y ahí ninguno de los dos sabía muy bien. Estaba Yo, esperando los resultados. francamente pensaba que tenían muchas más respuestas ayer, Sí. o estadísticas o números para poder compartir, digamos, de alguna forma. Y lo único que pudieron dejar más o menos, pero con mala expresión de vuelta, era, creemos que no es algo químico porque si no se hubieran muerto otros elementos de... Claro, toda la fauna ahí. otros elementos de la fauna, animales que puedan tomar agua del lugar. Ah, por eso le preguntaba eso. Los demás que de alguna forma estén ahí. Claro. Pensamos y nos hace suponer que esto podría tratarse de tal cosa, sin ser conclusivo, porque tampoco pueden serlo. ¿verdad? No, claro, Pero nadie bueno, le pide lo eso. no tomaron una muestra de un pez para ver si es que tenían, no sé, un análisis de sangre tarda 24 horas. ¿Sabes qué esperaba? Esperaba. Esperaba que dijéramos, sacamos muestras de todas las zonas donde hay mortandad, el agua, por lo menos me imagino que puedan analizar el agua, no arroja ningún resultado de Pero alguna puede ser que no te digan sustancia. 24 horas y el agua está contaminado, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que uno no Que entiende. después te diga ¿verdad? está contaminada con... Sí. Tiene elementos de, Sí. tiene altos índices de lo otro, pero que te diga, esta agua, esto es turbio, no está contaminado. Sí. No puede ser que no tengan un reactivo que el combustible hoy se sabe si tiene agua al toque al meter una varilla y Por ponerle un ejemplo. gel. Por ejemplo. Claro, pero no les conviene hacer. No, Claro, van a pero- esperar más la noticia del... Porque si no van a estar abriendo paraguas negativos, digamos, para ¿Sabes qué ellos. pasa? No lo van a hacer. Pero lo que pasa, Entonces, Mariana, esto- que igualmente ayer lo que hizo ayer tampoco es muy Claro, tampoco es positivo, pero dar, sí está contaminada, pero no sabemos, era como ya dar Claro, pero por lo alta menos, a ver, definitiva a los peces, ¿verdad? pero por lo menos le decía a la gente, está el agua contaminada. No, yo estoy de acuerdo. Bueno, Digo, entonces, además, ¿sabes? que considero 70% que, no coman, que por ¿eh? eso no lo hacen. ¿verdad? 70, porque después al final la responsabilidad es del vendedor y del consumidor. Porque, si Claro, confía, pero, comprale. pero es la posición más cómoda para el ministro, Claro. que fue lo que hizo, dejar la responsabilidad al consumidor si y al confías, vendedor. Comprale. Si te intoxica, tu culpa por confiar. ¿Vos sabés cuál es Sí, lo Esa es, la tu vendedor. esa es la respuesta a tu pregunta, Toto. ¿Vos ¿Por sabés qué el cuál es lo ministro no fondo? mete un reactivo? Porque no va a asumir el decir eso. Prefiere dejarle o delegar la Claro. responsabilidad Claro, a los al consumidor y a los pobres. El fondo de esto pescadores. es que se revela que evidentemente en materia ambiental estamos Sin liderazgo. desprotegidos. Claro, Y este es un caso más del... Totalmente. El que Si no quería tiene curar en rubros, agosto y inventar un ministerio para poder bueno, hacerle curar a ahí los está, perros. pues. y- Entonces y estas ahí son las está, consecuencias. ¿verdad? Bueno, en fin. Bueno, lo que vamos a hablar es, digamos, algo que ya se viene planteando hace un tiempo acá. Yo creo que se le adjudica mucho a Macri haberlo planteado en la Argentina, como que da en una Brasil, repercusión. en Brasil creo que ella... Claro, creo de que Brasil, le da digamos, investidura que lo haya hablado el presidente. Un Sí. En presidente, Brasil se pero- asumió ya una postura, pero Totalmente. en nuestro país se viene hablando casi de la primera elección Sí. del tema de acerca de, digamos, Se la viene hablando del función tema y hasta ahora Parlasur. no entendemos. Ahora queremos Claro. eliminar, pero todavía no entendemos para qué sirve. Eliminar sin entender, ¿verdad? Prácticamente en No, algunos pero no momentos. se habla de eliminar el Parlasur. No, ese... No, lo que se- la elección de es claro, eliminar, sí, independientemente a todo esos lo otro. diputados Así del es. Parlamento, Claro. lo que se hace es que los diputados tengan también esa función, Estén ¿no? asignados, claro, no tengamos una lista de Parlasur, Que se elimina, que claro. después entran y no sabemos a veces quiénes No, son, que nos implica, enteramos que después. implica tener una lista, que tienen los mismos beneficios, mismos salarios, Claro. los mismos fueros, Algunos que otros se metió el mismo fuera. mismos ¿verdad? vicios. Sí, en No, accidentes de además, tránsito, ¿verdad? con los vicios de, por ejemplo, algunos que van ahí no saben para qué están. Tal cual. ¿Qué hizo? Compró la banca. O sea, los vicios que tenemos a nivel nacional, obviamente no va Y- a escapar a las generales de la Y ley, ¿no? encima se les escruta menos. Ah, y en, Sí. claro, sí, Bueno. nadie sabe qué hacen. Exacto. Mucha gente no sabe qué hacen. El ¿verdad? nivel de posición es mínimo. Entonces, o sea que en algún no- momento decía, bueno, pero esta entonces es la liga senior de... Exacto. ¿verdad? La liga Sí. senior de... ¿vos decís? ¿De la mafia o de qué? No, Ah. la liga senior de fútbol. Estoy haciendo por favor, te pido. Bueno, y vamos a saludar directamente al parlamentario Manuel Moreno. Me mira a mí, Manuel. mira, Estuve mira, escuchando Manuel, acá y no. te- Por eso, Manuel, vamos a saludar me- primeramente a Manuel. Mariana Moreno, tira la que está mano, me acá. mira a mí. Me mira a mí. Manuel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia y me parece que este ejercicio que se hace de debate es lo importante. Se suele hablar superficialmente de las cosas sin entender la profundidad y cómo afecta a los ciudadanos algunas medidas que vamos a ir tomando o que se plantean. Creo que se busca mucho el aplauso de la gradería y se olvida de la gente cuando se plantean algunas cosas. Y me parece que es importante este tipo de debates para que la gente pueda comprender por qué el Paraguay tomó la decisión de adherir y fue el primero en que eligió sus parlamentarios, y espero que este programa sirva para que razonablemente podamos
discutir acerca de un tema que es importante para la sociedad. Yo lo voy a decir medio en broma, pero entendamos la postura o lo que quiero decir. Si hacemos una encuesta rápida, acá 3 de cada 4 paraguayos por lo menos no sabe qué hace, digamos, un senador para el sur, no lo ve, o no se ve representado, independientemente de saber qué hace, no se ve representado, ¿verdad? ¿Entendés que esa es la postura tal vez de una mayoría, verdad? Sí, yo comprendo que esa es la mayoría, pero a la hora de elegir, todos los partidos presentaban candidaturas. Claro. Y Sí, ese era el sí. momento de discutir la valía y plantear, por ejemplo, si somos serios, no presentamos candidaturas con respecto a este Parlamento del Mercosur porque consideramos que esto no es razonable para el país. Pero al momento de las elecciones, toditos los partidos, ni uno Claro, solo, tal cual. dijo, no elijamos esto porque planteamos este problema. Y eso es lo que ocurre. Bueno, el pero- planteamiento ahora, digamos que sería ya para las próximas elecciones Claro, también. o sea, porque el planteamiento, no de hecho, no va a implica poder ser sacarle a los que inmediato. están Claro. ahora, Está claro. la Muy bien. diputada Katy González. Diputada, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, a debatir se ha dicho. Usted presentaron candidatura también para la Sur como partido. Sí, yo les cuento, yo soy una invitada del Partido Encuentro Nacional, yo no estoy afiliada al partido, yo soy una outsider, digamos, lideré la lista del Departamento Central, la campaña del Departamento Central, las propuestas del Departamento Central y en ese sentido, digamos, estamos actuando en consecuencia. Una de las promesas de campaña fue justamente la eliminación de los privilegios, la reducción del gasto público innecesario, hablar un poco de las matrices, de la manera en la cual se maneja el presupuesto público y estamos actuando en consecuencia. Esto, digamos, era parte entonces de lo que se proponía en algún momento de optimizar recursos sería para una empresa, ¿verdad? Sacar las personas que están independientemente para esto y que ese rol lo asuman diputados y senadores electos. Sí, acá tenemos que entender, digamos, más allá de... Por eso que yo le pido al señor Parlasuriano, ¿verdad?, que abra su mente, ¿verdad? Nosotros no estamos acá proponiendo ninguna especie de herejía, como mucha gente está desde la mirada tradicional de la política queriendo posicionar. Esto no va a implicar para el Paraguay ni mucho menos una sanción irrevocable que le sitúe en una situación de pena de muerte o pena capital. Acá se está hablando de la reducción de un gasto público que puede ser optimizado emulando otros modelos de representación internacional que hoy tiene el Paraguay. Por ejemplo, en el Parlatino, que es, digamos, también un parlamento en donde varios países hablan de temas de interés común en las diferentes regiones, nosotros enviamos representantes del Senado y de diputados. Ejemplo interno: Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, también se eligen representantes del Senado y de diputados para hacer o, digamos, representar la voz del Congreso. Nosotros estamos presentando un proyecto que tiene una fundamentación de motivos que es perfectamente viable, así es que podemos discutir esto filosóficamente, pero que no me tomen el pelo, como lo hicieron el otro día en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que esto no se puede hacer. Que no le mintamos a la ciudadanía diciendo que con este proyecto de ley nosotros vamos a denunciar el Tratado de Asunción y vamos a salir del Parlasur. Yo no acepto que discutamos desde la mentira. Yo puedo perfectamente adherir a una filosofía y decir que el Parlamento del Mercosur es absolutamente indispensable para las venas que recorra la democracia del Paraguay. Y está bien, es la opinión, pero que no vengan a decirme que esto no se puede hacer porque hemos estudiado de cabo a rabo, de punta a pértigo, la pertinencia de este proyecto de ley, y este proyecto de ley es factible tal cual está siendo planteado. Vamos a hacer una pequeña pausa, está planteado el tema, va a arrancar Mariana, después le va a seguir Felipe y después le va a seguir Pedro. ¿Están de acuerdo? Pero por favor, Sí, señor. claro, Pedro. sí. La suerte está echada. Mariana, Oh, por wow. favor. Vamos con un consejo antes de seguir con el tema entonces, porque llegaron los LG Days a Bristol. Aprovecha los 7 días con los mejores precios en todos los productos LG. Todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. ¿Escuchaste? Super ofertas. Lavarropas LG carga superior de 9 kilos, precio normal 18 cuotas de 190.000 guaraníes. Y ahora precio Bristol LG Days 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Apúrate porque esta promoción es hasta agotar stock.
Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Y los LG Days en Bristol continúan con todo. Aprovecha los 7 días con los mejores precios en todos los productos de la marca LG y todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Esta súper oferta, escuchala bien, mini componente LG 4360, precio normal, 18 cuotas de 102.000 guaraníes y ahora con el precio Bristol LG Days, 18 cuotas de 69.000 guaraníes. Apúrate porque esta promoción es hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llama al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, vamos a arrancar con las preguntas, Muy Mariana. Pero antes, si me permitís, Sí. Te permito. le quiero enviar un saludo a Darío, no me acuerdo el apellido, Núñez creo que es, ¿verdad? Ni idea. ¿Quién? Es con Darío, que en algún momento estuvo acá con nosotros, me envió ayer un mensaje por la noche, aparentemente molesto porque yo No sé, dudaba con Darío me acuerdo. de la capacidad de él mismo, de por estar donde está, y me envió algunos pergaminos. ¿Y que yo no hacía lupo? ¿Eh? El yerno va a ser Sí, no sé si sigue siendo, Parece pero que era ex yerno en ahora. algún momento sí, el que estuvo acá, lo sí. fue. Bueno, digo así porque es la Eh, referencia que tiene la gente. ¿verdad? Claro, y él estaba muy molesto conmigo, aparentemente me envió un mensaje, le agradezco la sintonía del programa y, bueno, básicamente estaba buscando, pero básicamente lo que le digo es que no dudo la capacidad del chico, que puede ir a cualquier universidad y puede ser excelente alumno, lo que sí dudo los méritos para que esté en el lugar y la capacidad de gestión que pueda tener en el lugar, que eso es independiente Sí, sea tu a lo opinión. académico, ¿verdad? Mariana, por favor. Muy bien. Para el azuriano, el señor Morínigo, primero, espero que sea, digamos así, me parece que la actitud es la adecuada de ambos. No, desde mi perspectiva, en el sentido de que es muy importante debatir, sobre todo estuve siguiendo un poco las reacciones de la gente, que es por supuesto lo que nosotros como periodistas sobre todo tratamos un poco de hacernos eco. Y es como que esto prendió, le decía yo a la diputada. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya uno de los mensajes en redes nos decían suprimir el Parla Sur, que explicamos bien que no es lo que se busca, digamos, sino básicamente reasignar la función a legisladores o diputados ya electos. Pero es como que eso quedó en la gente. Entonces, mi consulta para el señor Parla Suriano, no sé cómo decirle, nomás doctor, ¿verdad? Seguramente abogado. ¿Cuál es... ¿Por qué un diputado o un senador no podría ejercer el rol? Si las leyes, digamos, se pueden cambiar, esto está creado por ley, ¿por qué no podría? O sea, ¿cuál es la dificultad o el impedimento? En 1991, Paraguay firmó el Tratado de Asunción. Ese acuerdo era un acuerdo más de tipo económico-comercial. El 2004 cambia la agenda, se establece una nueva agenda y se crean dos elementos, un elemento político y otro elemento social. Y se le da un nuevo sentido al Mercosur. El elemento político, se habla de la representación de los pueblos en los parlamentos, y los parlamentarios somos representantes del pueblo, se habla de la representación del pueblo, es en el marco de esa construcción de lo que quiere ser el Mercosur, y el otro elemento que se instala de común acuerdo y en la misma línea y al mismo momento, algo importantísimo para el Paraguay, que son los fondos estructurales del Mercosur. Hay un cambio en la filosofía del Mercosur a partir de esta nueva agenda que hace surgir estas dos instituciones, el Parlamento del Mercosur, y hace surgir los fondos estructurales del Mercosur. Entre paréntesis, Paraguay ya recibió 750 millones de guaraníes en fondos blindados que se pueden ver en la Costanera, que se pueden ver en la Luta Concepción-Vallemí, que se pueden ver en la línea de 500 kb. O sea, el Paraguay fue beneficiado de esa nueva agenda. Y cuando se nos plantea al Paraguay esa nueva agenda, el Paraguay dice que sí y es el primero en asumir la responsabilidad de elegir porque es la agenda que le conviene a la República del Paraguay. En ese momento había una línea de pensamiento favorable a la integración en países como Brasil, Argentina y Uruguay. Nosotros somos beneficiados de esa filosofía que se marcó Disculpe que le interrumpa. al partir del 2004. Eso es, digamos, la historia de la creación. La pregunta hermana es, ¿cuál es el impedimento? ¿Por qué un senador ¿Por qué? o Porque un Paraguay diputado al no puede afirmar, ejercer la función? porque el digamos? Paraguay asume un protocolo.
y ese protocolo se vuelve ley en la República del Paraguay. Pero la ley El se Paraguay, el protocolo, vos sabés que en la pirámide, está la Constitución y los acuerdos internacionales firmados, y ese ¿Qué protocolo dice dice, el protocolo? el protocolo dice que no podrá, que los parlamentarios del Mercosur no tienen que ser parlamentarios. Una vez asumida esa responsabilidad, no deben ser parlamentarios, los parlamentarios que actúan en los El foro congresos ordinario. nacionales. Paraguay ya asumió, Argentina ya eligió, Brasil y Uruguay aceptaron el protocolo, pero pidieron una prórroga en la elección de los Pero parlamentarios. entonces, perdón, entonces la vía sería modificar por acuerdo de los países el protocolo. Esa La sería la vía vía para que sería, sí. entonces la vía que plantea la diputada es revocar La ley. la aprobación de revocar la aprobación de ese protocolo constitutivo. Y ese protocolo establece en su artículo 22 que la renuncia al Parlamento del Mercosur, ipso iure, o sea, de pleno derecho, es la renuncia al Mercosur. Entonces, va a decir la diputada, no, pero eso es un tema del Ejecutivo. ¿Cómo quedan, por ejemplo, la negociación con respecto a la autoparte, con un mensaje del Parlamento paraguayo, restándole fuerza a ese protocolo de salida del Mercosur cuando 20.000 familias dependen del acuerdo que podamos llegar con respecto a las autopartes? Y pone el para arancel entender cero. nomás la parte técnica, ¿Cómo entonces, quedamos? lo que plantea sería que para cambiar, si se cambiara, hay que modificar por acuerdo de los presidentes o de los países el protocolo y no vía, después va a aplicar seguramente la diputada, pero no sería la vía lo que plantea ella, que es abrogar, digamos, la ley de aprobación. Ese sería el camino en todo caso. Según lo que dice el protocolo, aprobado por ley en la República del Paraguay. Diputada y después Felipe y... Bueno, ¿qué es lo que voy a decir? Cuando discutimos, repito, desde la deshonestidad intelectual, es muy difícil. Acá lo que se plantea justamente es la revisión de ese protocolo. Efectivamente, el Congreso de la República no tiene la facultad de denunciar un tratado. Por eso miente cuando dice que la revocatoria de este protocolo implica que el Parlamento o el Paraguay tome la decisión de salir del Mercosur. Esta va a ser una etapa transicional. Nadie le va a quitar a los parlasurianos actuales porque la ley no tiene luego efecto retroactivo. Y este es el momento de plantear el debate, que estamos a 4 años de otras elecciones, teniendo en cuenta que esta disconformidad también fue manifestada por el gobierno argentino y tácitamente por los gobiernos uruguayo y brasilero, que ni siquiera han cumplido el protocolo. Acá hay que tener en cuenta que el protocolo tenía dos etapas de cumplimiento, que se cumplió en el 2011. Esa prórroga de la que habla Morínigo es una prórroga que nunca pasó por el Parlamento paraguayo, por ende no le obliga al Paraguay. Se olvidaron de que eso tiene que ser Porque el ley. Paraguay eligió, Katia. Y por otro lado, ¿qué es lo que el Paraguay eligió? Usted no puede obligarle al Paraguay, o los otros estados partes no pueden obligarle al Paraguay si no pasa por el Parlamento. Una vez que pase por el Parlamento se consolida. Y yo voy a ir más allá, porque lo que pasó con el tema del Parlasur es gravísimo. Hemos modificado la constitución de los poderes, un mandato que está prohibido de manera expresa por el artículo 291 de la Constitución Nacional Infine, que habla de las cláusulas pétreas. Para hablar en sencillo, nosotros no podíamos haber aceptado el protocolo por la ley 2625 tal cual lo hicimos, porque hemos violado nuestra propia Constitución. Nadie nunca habló de eso y yo hoy hablo. Y yo quiero que me expliquen el motivo por el cual el Parlamento paraguayo y el Ejecutivo de aquella época, en el 2005, violó la Constitución Nacional a modificar la Constitución de los poderes, que únicamente puede hacerse a través de una Convención Nacional Constituyente vía procedimiento de reforma. Y no me crean a mí, miren cómo está constituido hoy el Congreso Nacional. ¿Cómo está constituido según la Constitución? 3 poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo está compuesto por Cámara de Senadores y Diputados. A partir del protocolo le agregamos nosotros el Parlasur. No es luego eso nomás.
Estos parlasurianos, desde su creación, están violando ley tras ley sin que nadie le ponga al punto. Perdón, Katia, te voy a interrumpir. Pero eso no se subsana con el tema de la adhesión, porque al adherir No nosotros se al subsana, protocolo... vos no podés tocar la Constitución ni el mandato. Nadie te puede venir a decir que tu Constitución, porque justamente esa pirámide de Kelsen, que me oxigeno, porque por lo menos lo mencionó el señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que primero estar la Constitución Nacional. Violamos la Constitución Nacional, violaron históricamente parlamentarios que hoy ya se jubilan y son una carga eterna para el Paraguay. Y si después de 14 años me vienen a decir que yo no puedo debatir de esto porque soy legislativo, para mí es un insulto. Han recibido los pines de oro en violación de una ley del año 1954, haciéndoles extensivo a ellos la recepción del pin de oro. Que me muestren la ley por la cual ellos han recibido el pin de oro. Se han arrogado funciones y fueros que no le corresponden, teniendo los mismos fueros parlamentarios, y así, desde la autocrítica, podemos formular nuevas propuestas. ¿Cuántos parlasurianos tienen procesos con la justicia? ¿Cuántos parlasurianos tienen? Muchísimos, porque ese ha sido el premio consuelo que le han dado los partidos tradicionales, salvando excepciones que confirman la regla. Pero la regla es que ni siquiera saben para qué fueron electos, que no tienen formación en derecho internacional, que no tienen idea ni siquiera de estos temas para discutirlo con la punta de la lengua. Esa es la realidad que hoy nosotros y nos interpela. 23.000 millones de guaraníes anual es el presupuesto del Parlasur. Es inmoral. 4 millones de dólares, 31 millones de dólares en todo este tiempo se ha destinado a un parlamento del Mercosur fallido. Y a mí me vienen a decir que no puedo. Encima con mentira de que la abrogación de esta ley implica la salida del Mercosur. Como no hablan del Tratado de Viena, no hablan del propio protocolo y el Tratado de Asunción. Esto no es tan fácil como plantea Morínigo acá. Además no va a ser, lo que hay que recalcarle a la gente, no es inmediato. Pero por supuesto. Hay que hablar, no es que no vamos a salvar tampoco los 23.000 millones de la noche a la mañana. Claro. Felipe. Yo, Sí, por favor, adelante. Si me permite. No, por favor. En Eso primer es. lugar, Estamos- yo creo que el debate de ideas es lo importante, y yo no voy a hacer alusión a ningún tipo de descalificación de tipo político que se plantea. ¿Por qué? Porque acá tenemos que escuchar argumentos en beneficio a la gente, y creo que eso le falta a la política del Paraguay. Todo es violencia, agresión, la política en el Paraguay está en la destrucción y no en la construcción. Es hora que elevemos el debate, superemos esta mediocridad política que hay en el debate y empecemos a pensar en construir para la gente y no en la destrucción permanente. Por eso no voy a hacer alusión a cuestiones de descalificaciones que se pretenden hacer. Dicho esto, pasemos a otra cosa. Cuando vos abrogás, estás retrocediendo en un camino avanzado. Y cuando yo hacía mención a la agenda que cambia el modelo de integración que tenemos, nosotros avanzamos en una agenda de conveniencia para el Paraguay. La aprobación del proyecto de Katia González significa un retroceso en el modelo de integración que se planteó. Eso significa un retroceso, y ese retroceso le conviene o no al Paraguay. Es cierto lo que ella dice cuando dice el Ejecutivo es el que tiene que eliminar o plantear la eliminación del Parlamento del Mercosur, pero se emite un mensaje. Ese mensaje reciben los países que ninguno, porque algunos no eligieron, pero ninguno se plantea revocar al Parlamento del Mercosur, ni Brasil, ni Argentina, ni Uruguay. No se plantean revocar como es la ley. Si vos abrogás el Parlamento del Mercosur, vos estás eliminando lo que constituyó ese Parlamento del Mercosur. ¿Y cuáles son las consecuencias en la integración de esa ley? Por eso yo planteo, existen dificultades, y existen dificultades al interior del Parlamento del Mercosur, existen dificultades en nuestro propio proceso de integración. Hoy, si no llegamos a un acuerdo con el Brasil con respecto al arancel de las autopartes, 10.000 trabajos directos se están perdiendo Es inviable en el Paraguay. El Parlamento del Mercosur, bajo tu postura, doctora, es inviable sin parlamentarios independientes a los poderes legislativos de cada país.
Lo que yo creo que al Paraguay le conviene, y cuando digo al Paraguay le conviene, es el desarrollo de la agenda planteada en el 2004. Claro, Eso pero le conviene al Paraguay. La agenda podría Y continuar con otros representantes. O sea, para mí la pregunta o el foco de la discusión es, yo creo, hoy no podemos sacarlo porque mira, yo creo que el coincido proceso contigo que de se va a Europa- romper el acuerdo, digamos, de alguna forma, o por lo menos lo que se planteó en el protocolo. Estoy de acuerdo que se rompe si es que de prepo lo sacamos. La pregunta es si un parlamento del Mercosur podría funcionar con nuevas reglas y que sean los parlamentarios de los distintos legislativos los que representen, digamos, esa a futuro. agenda, esa integración en el futuro, ¿verdad? Yo creo que esa la agenda de la multilateralidad es la que le conviene a un país mediterráneo y chico. La bilateralidad no nos conviene. ¿Qué son los parlamentos? ¿Por qué los parlamentos son importantes? No, Si me permitís. Manuel, yo Es también que- no te pregunté. La pregunta No. de Toto es demasiado directa. Si no podemos podríamos ir con hacer un todo lo parlamento. mismo con Con parlamentarios que están en senadores. función. Te respondo. Ah. Yo creo en la multilateralidad, Pero creo en la no me integración y respondieron. creo que el espacio La adecuado multilateral- es un parlamento la del multilateral Mercosur no se multilateralidad pierde. puede ser solo con parlamentarios. con una elección de parlamentarios directos, como Independiente. tiene la Comunidad Económica Europea, que eligió después de 40 años y hoy es la institución parlamentaria más fuerte de Europa. Después de Con 40 nuestro años parlamentario y después de 40 años se logró consolidar Con algunas- y hoy hay que mencionar sí, también con con algunas algunas diferencias- dificultades del mismo Claro, proceso de y con integración. algunas diferencias también acerca de la potestad que tiene ese Parlamento Europeo, a diferencia de Claro. el Parlamento del Mercosur. Para las por uno el ni- tipo ni- de no la es unión vinculante misma, tampoco. Claro, Por el eso- tipo de la unión misma, la Unión Europea, digamos, sí. sí es una unión vinculante desde lo económico hasta incluso Claro, lo legislativo. sí, una moneda y única el tienen. Mercosur todavía no continúa a ser una Por eso- unidad aduanera imperfecta, más imperfecta que unidad y un montón de cosas. Por eso yo planteo que son dos alternativas, o dejar de lado, y eso es lo que hay que debatir y tomar una decisión como Paraguay, o dejar de lado este modelo o avanzar en este modelo que yo creo que es el conveniente para el Paraguay. Creo que ese me parece el punto para Ahí seguir está. avanzando. Sí. Sí, yo La creo que ese es el respuesta. punto. Vamos a hacer una pausa, pero ustedes saben, venir a disfrutar de Cine Fuente, las mejores películas en tu idioma. Te invitamos a conocer nuestras 4 salas equipadas con la mejor tecnología, imagen y sonido. Variedad de productos en nuestro Candy Shop, recarga de por oro incluida en los combos clásicos. Consulta funciones y horarios siguiéndonos en redes sociales como Cine Fuente. Cine Fuente, una experiencia de película. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Bueno, ustedes saben que hay que trasladar de manera eficiente y segura su dinero y objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al 298-001. Foresight de nuestra fortaleza a la suya. Vamos a arrancar con... Felipe ya preguntó, no, No, todavía. no Bueno, todavía. Darío Muñoz se llamaba Ah, el director. sí. Darío Ay, Núñez era el presidente. Nunca voy a del hacer Cine una Petino, aclaración yo, Toto, ¿Eh? porque No, imagina. Darío Muñoz. No, pero no fue una aclaración. Fue me quiso tirar su pergamino. ¿Y qué? Va a decir, a la diputada Justo a un Catherine burro también. González va a decir. Justo a un burro también le viene a decir, mira mi título, y no estaba hablando yo de eso, era lectura comprensiva. Manuel. A propósito, él odiaba la función pública, de hecho sea de paso. ¿no? También, Y decía también. que la carga de los salarios era una vergüenza y terminó, no sé. Y el Estado y todo. Y el Sí, emprendedor. Manuel, hay un concepto que a lo mejor tal vez parezca, ante el debate que plantea Katia y lo que planteabas vos, tal vez parezca casi cosmético, ¿verdad? No accesorio, ¿verdad? Pero yo de verdad creo que es importante, ¿verdad? Que ni este Parlamento del Mercosur, te digo la delegación, como le dice usted, la delegación paraguaya, ni las anteriores, nunca construyó una agenda de decir, vamos a hablar con la gente, contarle qué es lo que hacemos. Política por lo menos, así un... No se hizo eso, Manuel. No te digo ni usted, ni los anteriores, nunca se hizo. Porque eso tal vez en este momento le hubiese servido en un punto para validar algunas cuestiones. Miren, hemos tenido un diálogo ciudadano, te digo una guitarra, ¿verdad? Y no hacen ni eso. ¿Por qué no hacen? No, Para hacemos. abrir la cancha, te digo, y No, contarle a la hacemos. gente. ¿Le podés llamar a la Asociación de Exportadores de Alimentos del Paraguay a preguntarle si fuimos útiles o no con respecto al grave problema del etiquetado y el rotulado de alimentos? ¿Le podés llamar a los estudiantes paraguayos de la República Argentina que habiendo convenios firmados no pueden hacer su posgrado? No pueden hacer su posgrado en la Argentina violando todos los tratados y podés consultar por qué se paró
el proyecto que se quería usar del FOSEM para transferencias condicionadas, que estaba por ser aprobado 89 millones de dólares cuál es mi punto, y hoy Manuel? se transformó Yo en una entiendo. ruta que Nada está que por no pueda empezar. hacer la Cancillería. ¿Sabe cuál Nada es que mi no punto? pueda hacer la ¿Sabe Cancillería. cuál es Eso mi- es importante. Sí, me nada permitís, que no pueda me hacer la permitís. Cancillería. ¿Sabe cuál es mi Yo punto? creo nomás? que hay Si una lo que pasa es que si no, yo no pregunto nunca, pues. Dale, Ratito nomás. pregúntame. Yo para... Lo que, si vos me decís, si tu respuesta es llamarle, que me parece válido, yo no estoy desacreditando tu respuesta. Pues yo no tendría que tener que llamarle, yo tendría que saber. ¿Por qué no, no salió- yo, o por qué la no salieron gente, a ¿verdad? defenderlos, verdad? Claro, ¿entendés mi punto? Que la gente debería de saber más sobre ustedes. Ese es mi punto. Sí. Comunicación te estoy diciendo básicamente, ¿verdad? Bueno, perfecto. Puede haber errores de comunicación, pero que estamos trabajando y podemos 14 años de demostrar errores de comunicación. nuestra acción. Nosotros ingresamos hace 6 meses y creo que le dimos, o hace 7 meses, y le dimos una nueva dinámica a este Parlamento. Y a lo que decía la querida amiga Katia, con todo respeto, sí hay una dimensión hay una dimensión en relaciones internacionales desde el punto de vista de la burocracia, pero hay una dimensión política en las relaciones internacionales. Y yo, si ustedes me preguntan en dónde tuvimos más éxito cuando se consiguió mejores condiciones en relación a Itaipú, desde la política, de la dimensión política, Bien. no de la dimensión burocrática. O acuérdense de la oposición de Itamaraty al acuerdo Lugo-Lula, que ¿Y qué significó hicieron? Para- mayores ingresos para la República del Paraguay. Estoy hablando de la importancia de Yo esa creo que la dimensión importancia- política la en las dimensión- relaciones. la Y voy a importancia de decir la que relación hicieron, y internacional y la pregúntenle, cuestión política, yo creo porque que- Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur, fue clave y reconocido por el propio presidente Lugo en la firma de ese acuerdo. Y cuando habló Lugo de ese acuerdo, y en todos los foros que habla de ese acuerdo, que significó millones de dólares para la República del Paraguay, él se acuerda de la gestión de Ricardo Canese en el por el Parlamento, legionario también. del Parlamento del Mercosur. Su aliado ¿Quién político, logró- nos habla quién- año de- pero quien logró Claro. conectar... que logró conectar con el Congreso brasilero y poder producir ese logro para la República del Pero para Sí, Paraguay. pero citar Manuel, nomás el lo que caso pasa de es que- Canese, ¿Viste cómo son? Perdón, Es lo Katia, mismo para que yo me citar el caso ofenda de porque se Canese. hable mal de la Cámara de Diputados o de senadores. Ustedes están viendo cómo hay cero autocrítica, cero mirada. Esto no es personal. Es lo mismo que yo diga, hace 6 meses yo entré en el Parlamento y que... ¿Qué importa que Katia o Manuel hayan entrado hace 6 meses? Acá queremos escrutar 14 años de una historia en donde se ha desangrado al presupuesto público, cero calidad de gasto público y individualidades han incidido en algún asesoramiento, porque no es el mérito del Parlasur y miente de toda mentira que sea el mérito del Parlasur la negociación bilateral entre Lugo y Lula para obtener algo de Itaipú que ni siquiera afectaba al Mercosur. Claro, no era de entre los países, Miente claro. y miente de toda mentira cuando dice que nosotros vamos a perder los fondos del FOSEN porque estamos estudiando esta ley. O sea que a partir de ahora el Paraguay está condenado a muerte. No A ver. podemos revisar nuestras relaciones internacionales, no podemos incorporar cambios necesarios que hacen, repito, a cerrar canillas innecesarias. Hoy el gobierno está planteando un paquete tributario. Pero ¿con qué cara nosotros vamos a estudiar el aumento de impuestos cuando estamos inmoralmente pagando a parlasurianos? En todo caso, que continúen sus funciones, reduzcan su salario y que se le pague por la representación las veces que se van. Vos sabés que estaba mirando, con respecto a los fueros, está el caso de esta parlasuriana Milagrosala que tuvo que ir presa. También arguyeron el tema de la inmunidad, no, adentro. Estuvo presa hace tiempo. Y con respecto a lo del Lula-Lugo, fue una cuestión ahí, una simbiosis ideológica entre ambos. No era una cuestión del Mercosur. Parlasur, Claro. Pero bueno, en fin, son esas cuestiones. Lo que pasa es que uno ve también la calidad representativa, no me refiero a usted, a otros que sí están arguyendo un montón de cuestiones que van socavando justamente la imagen de lo que tiene que ser esta institución. De todas formas, entiendo que no estás planteando que no exista el Mercosur, simplemente Así. hagamos como están haciendo otros países. Es más, Uruguay es sede está el Congreso del Mercosur y Uruguay comparten, viste, los parlamentarios electos para las legislaciones nacionales participan también. Bueno, hoy me toca ir al Parlasur y entonces se constituye el Parlasur y se va. Y entonces se ahorra. En un país que tiene tantos gastos,
Y uno dice, bueno, si a lo largo de estos años, incluso con las cuestiones ideológicas que tuvimos, que nos sacaron, no se pregunta, bueno, entonces ¿para qué está todo esto, no? Pero lo concreto es eso. Lo concreto es que siga, obviamente, el Parla Sur, pero no como estamos ahora. Porque ahora se cuestiona mucho que hay unos que compran. Y por compran otro sus lado, bancas, Manuel, en fin. el acuerdo regional fue la libre circulación de personas, Por de ejemplo, bienes y de claro. servicios. Un parlamento del Mercosur No, de personas, fallido. claro. Y un Mercosur en general fallido, que es hora que podamos nosotros debatir. Nuestros productos fruto y hortícola, por más que tengamos 18 parlasurianos, continúan pudriéndose en frontera. Nuestros compatriotas, por más de que digan los tratados de Asunción y el protocolo que va a existir una ciudadanía del Mercosur, continúan siendo ilegales. Entonces, esa es la discusión que se plantea. ¿Y por qué se da eso? Porque nuestra representación es mediocre. Y bueno, Porque no tenemos altas autoridades que sean capaces de levantar la voz, porque algunos ni hilan sujeto, verbo y predicado. Y si no somos capaces de hacer esa autocrítica, porque los partidos políticos han enviado ahí a personas, salvo honrosas excepciones, que confirman la regla, claro. han empezado a personas que no saben ni siquiera para qué están, que no entienden de relaciones internacionales y de qué defensa ideológica y filosófica vamos Por nada, a hablarle un a la empresario me ciudadanía. decía, ¿sabes qué? Uno de los mejores lugares para estar ahora es el Parla Sur. ¿Por qué le preguntaba? Y porque ahí haces unos contactos de aquello. O sea, Ahí está. hoy es El interés. parlasuriano. ¿Puedo hablar en este 4-1? No, Claro. pero te estoy diciendo, Pero ¿no? yo no tomé partido. es 4-1. Por eso dije 4. 4-2. No, yo pensé que... 4-1. con ella. Nosotros preguntamos, usted responde. No, pero él siempre está en el péndulo. Cuando yo digo la dimensión política en las pedí una relaciones, cuestión sobre comunicación y ya tomé parte, Pico Manuel. Tranquilo, nomás. cuando yo hablo de las relaciones internacionales y una dimensión política, yo estoy hablando de la política. Y un parlamento del Mercosur es un ente eminentemente político. No estoy diciendo a través de este ente se hizo, pero sí actores políticos en un cargo de representación para las relaciones internacionales tuvieron participación efectiva. Eso es lo que estoy diciendo. Para mí el punto Así nomás que- es que no es lo que se discute, digamos, es decir, lo que la gente ahora tiene que debatir o lo que nosotros queremos es, está bien todo el análisis del Mercosur tampoco, pero como que yo por lo menos, salvo que me corrijan, entiendo que no estamos discutiendo eso. Me gustaría hacerle una pregunta a Katia, por ejemplo, Ricardo Ganese, tercer periodo como parlasuriano, digamos, ¿verdad? Él al terminar este periodo se va a jubilar. No, él ya se jubiló, ¿Ya dos se jubiló? periodos. La ley, Desde- imagínate, claro. como, Dos periodos, él ya se como puede jubilar. legislativo. Dos como periodos, parlasuriano. como lo que sea. Él en sea, realidad pongo el no caso está de Canese acogido a la como jubilación. ejemplo nomás, digamos, No, y son 10 años. La ley habla de que legisladores, Es en decir, general, ellos se incluyendo a los suman, o sea, parlasurianos, sí, señor. los parlasurianos se suman a la carga Sí. de tener que mantenerles, porque le mantenemos nosotros, digamos, a ustedes también, diputados, Sí, señor. senadores, salarios, Así es. beneficios, y cuando se jubilen, o sea, son electos, están 10 años, y le tengo que mantener toda la vida, otra vez, Así aparte de los 23.000 millones por año. Así es. Claro. O sea, ese es el ahorro, digamos, Sí, que además- sin que sea personal, yo pongo nomás el ejemplo porque mencionaron, Es pero que, a ese ver, es el si ahorro la- que si más la o menos se cuestión está funciona- planteando, ¿verdad? Si la cuestión funcionara como... Yo entiendo así. bajo la percepción de la gente, digamos. Claro. O si nuestro mismo parlamento funcionara como bajo los indicadores que la gente tiene de funcionamiento, ¿verdad? Uno dice, bueno, 23.000 millones es casi una inversión. Ahora, el problema es que cuando hablamos, Manuel, sobre el Parlamento puede seguir existiendo si es que nosotros modificamos a nivel regional el tema, decimos, se va Katy, se va Manuel, que es senador activo, se van los dos y son los representantes de Paraguay. O se va X, Mengano y Fulano Eso, que de la no. Argentina, X, Mengano y Fulano del Brasil, Fulano y Mengano del Uruguay, y Pepito y Mamita se van de Paraguay y armamos el Congreso. O sea, tendría que ser independiente. No hablo de la función política dentro de la diplomacia, pues por eso abrimos más embajadas. Y si abrimos más embajadas, entendemos la cuestión, armamos la mesa. Si políticamente el Parlamento del Mercosur tuviera tanta incidencia como se dice en cuestiones de cuestiones bilaterales con Argentina y Brasil, ¿por qué no acompañaron al presidente de los parlasurianos ahora en la conversación? ¿O por qué no acompañan la renegociación del Tratado de Itaipú? ¿Cómo es la cuestión? ¿Puede existir o no el Parlamento? Esa me parece que es la gran discusión, ¿verdad? ¿Cómo optimizar recursos? Mira, yo creo que tenemos, por supuesto que hay que rediscutir y hay que discutir, y por supuesto estamos de acuerdo en que la calidad de la representación en el Paraguay es una calidad
hace falta calidad en la representación política del Paraguay. Por eso yo al abrir el programa decía, es importante debatir ideas y no entrar en el insulto permanente. Es tiempo de construir y no de destruir. Por supuesto que hay que hacer cambios y tenemos que decidir un rumbo, y el rumbo se decide en los partidos políticos, en el gobierno, en el Congreso Nacional. Entonces tenemos que redefinir el Mercosur y por ende tener una política, y si se quiere cambiar la política en relación al Parlasur, pues estamos abiertos a discutir y a cambiar esa política. Lo que tenemos que es redefinirnos, pero que no se hace con un proyecto de ley solo, se hace discutiendo y conduciendo y pensando esencialmente en cómo hacemos para que el Paraguay saque provecho de sus grandes decisiones políticas, venga inversión, se genere fuentes de trabajo y podamos resolver el drama de la pobreza que sí. tenemos en este país. Yo creo que pero tenemos que construir la política juntos. Bueno, pero Gracias, entonces, senadora. del no se puede Diputada. al sí se puede, Claro. entonces esa es la conclusión. Yo le quiero hacer una pregunta a Nos quedamos Manuel, sin tiempo. ¿verdad? Solamente quiero saber Te pido cuántas un- veces en estos 6 meses se reunió el Parlamento del Mercosur. Nosotros tuvimos por lo menos, sin mentir, yo estaba contando, 80 reuniones. 80 veces te fuiste a No, Montevideo. 80 reuniones de las más diversas. Creo que la más importante fue con el ministro de Salud, donde discutimos una posición del Parlamento paraguayo, una posición. Tenemos la agenda ¿Y en FOSEL Uruguay- entablada en Uruguay con ¿Cuántas veces se reunieron? Sesiones. tuvimos 10, alrededor de 10, 11 sesiones ¿En en, 6 este meses? tiempo. Ok. Sí, y reuniones de comisionados. ¿Cuántos son en total? Nosotros somos 18. 18. 18. Ok. Gracias, senadora, muy amable. Diputada, muchas gracias. Buen fin de Muchas semana para los gracias. dos. Así Ustedes se es. quedan así un ratito. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, que tengan todos buen fin de semana. Buen Chau, fin hasta de- el lunes. Hasta el Chau, lunes. chau. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day.